En las últimas semanas hemos iniciado una serie para ayudarnos a entender mejor la Biblia. En primer lugar, antes que nada, porque las Sagradas Escrituras, la Biblia, son parte esencial de nuestra vida como católicos. Pienso que es fácil pensar que, pues, como católicos tenemos la Eucaristía y los otros cristianos, ellos tienen la Biblia. Pero es no. Las Escrituras son parte de nuestra herencia, son nuestra historia, son una parte esencial de nuestra vida. Cuentan una historia y es nuestra historia, la historia de la que somos parte. ¿Sí? Una historia también que es muy diferente que la historia que nos enseña el mundo. Hay dos historias, hay la historia de Dios y la historia que somos parte, pero también hay otra historia, y la historia del mundo es que no hay historia y tú puedes escribir tu propia historia. Hay una batalla de historias. ¿En cuál historia soy yo? ¿Sí? Somos parte de la historia, la única historia del mundo. También, sin embargo, como mencionó la semana pasada, escuchar las Sagradas Escrituras, entenderlas, no es fácil. A veces es bastante difícil. ¿Por qué? Porque es fácil malinterpretar simplemente el medio de comunicación. A veces pensamos en la Biblia como un libro, pero no es un libro. Parece como un libro, pero la Biblia es 73 libros en un libro. Tienen más que 40 autores. Estaban escritos a lo largo de 1000 años y fueron recopilados por la Iglesia Católica. Hay muchos géneros, poesía, narrativa. Es fácil malinterpretar la Biblia y las Sagradas Escrituras. Entonces queremos hacer esta profundidad y que tener un conocimiento más profundo de la Biblia, porque es nuestra historia y puede cambiar nuestras vidas. Bueno, hoy quiero añadir otra cosa, y hoy quiero centrarme en la relación entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Sabemos que hay dos partes de la Biblia, ¿sí? Ustedes son bien inteligentes. ¿Hay dos partes? ¿Sí? Sí, ok. I knew that. Pero es más fácil pensar y recordar que en los años, ¿sí? AC y DC. La primera parte de la Biblia, el Antiguo Testamento, los 46 libros del Antiguo Testamento es AC, antes de Cristo. Todo lo que pasa antes de su nacimiento. El BC, ¿sí? Es la segunda parte, el Nuevo Testamento, es después, es su nacimiento en adelante. Ok, claro. Pero si eres como muchas personas, como yo, en mi juventud, right, es fácil pensar en el Antiguo Testamento como, pues son historias importantes, claro, David y Goliat, cosas así. Pero es muy confuso. Entonces, ¿para qué molestarse? ¿Sí? Vamos a leer las cosas importantes de Jesús y las historias así. Okay. También, además, a veces algunas personas piensan en el Antiguo Testamento como si tienen un Dios diferente. El Dios en el Antiguo Testamento es bien enojón y siempre hace cosas violentas. Que nos gusta el Dios nuevo, del Nuevo Testamento, que es muy amoroso y cariñoso y ama a los cachorros y las mariposas. Me gusta este Dios. Pero no, es el mismo Dios. Tenemos que aferrarnos a ambos y mantenerlos en equilibrio. La clave necesaria y esencial para todo lo que Jesús es y lo que Jesús va a hacer. El base es el Antiguo Testamento. Tenemos que aferrarnos a ambos y mantenerlos en equilibrio. Piensa en ellos, una imagen es como un sistema de sonido en tu casa, en la sala. ¿Sí? Bocinas de sonido envolvente en cada esquina de la sala y con un subwoofer, claro. ¿Sí? Una bocina. Una cosa importante con sus bocinas, si quiere disfrutar el tele o una película, es que estén equilibrados. ¿Sí? Si una bocina en una esquina está demasiado alto, o si el subwoofer es demasiado alto,
es malo, hay una distorsión, no puede escuchar correctamente, ¿sí? Hay una distorsión, un desequilibrio. Bueno, este es el mismo tipo de equilibrio que necesitamos cuando leemos la Biblia también, especialmente cuando tratamos de entender las bocinas del Antiguo y Nuevo Testamento. Es fácil subir el volumen de una parte del Nuevo Testamento, porque es una parte importante, pero al mismo tiempo hacer una distorsión de todo. Por ejemplo, algunas personas les encanta subir el volumen de las secciones del Nuevo Testamento sobre la divinidad de Jesús. Ok, Jesús es Dios, qué bueno. También otras personas les encanta subir el volumen de las partes en que Jesús nos enseña a cuidar a las ancianas y los cachorros. Ok. Pero cuando este volumen es muy alto, es muy fácil tener una mala interpretación, una distorsión de quién es Jesús. Sí, es bien común. De aquí viene la interpretación de que Jesús nos enseña creer en Dios, ser una buena persona y rezar. Y ya. Sí, Jesús nos enseña a creer en Dios, ser una buena persona y rezar, claro. Pero no es todo. Esta es una distorsión de Jesús. Es un desequilibrio de la persona de Jesús. Este es mi punto. ¿Sí? Hay una gran distorsión, un gran desequilibrio en nuestra comprensión de Dios, de Jesús, del Nuevo Testamento, cuando olvidamos el Antiguo Testamento. Cuando el Antiguo Testamento es una parte opcional de la Biblia, de las Sagradas Escrituras. Cuando eliminamos a Jesús del contexto de toda la historia, pues nos quedamos confundidos. El Nuevo Testamento no es un relato solamente de Jesús, es el punto culminante, el cumplimiento del Antiguo. Por ejemplo, tenemos el Evangelio de hoy. Y esta es una escena muy famosa, ¿sí? Más o menos. ¿Sí? Es una historia muy famosa de Jesús. Jesús está con sus discípulos en Cesarea de Filipo. Ok, fácil. También les pregunta, ¿quién dice que la gente que soy yo? Y ellos le respondieron, Juan Bautista, Elías, profetas. Ok. Entonces Jesús hace la pregunta, bueno, ¿ustedes quién dice que soy yo? Y Pedro le responde, tú eres el Mesías. Entonces Jesús comienza a hablar sobre el Hijo del Hombre y sus sufrimientos, su muerte. Entonces Pedro está bien enojado, Jesús lo regaña. Ok, muy famosa. Pero ¿notaste algo en esta escena? Algo importante. Es que en esta escena asume que sabes mucho del Antiguo Testamento. Que sabes casi todo el Antiguo Testamento. Y puedes mantener esta historia de Jesús en equilibrio con el Antiguo Testamento. Supone que sabes quién es Elías. ¿Quién es Elías? Es un profeta. Ok, good. Wow, look at this. Sobre los profetas, Pedro confiesa que tú eres el Mesías. A veces la traducción es que tú eres el Cristo. Okay. A veces pensamos en Cristo como el apellido de Jesús. Sabemos que no es su apellido, ¿sí? No es Jesús Cristo y María Cristo y José Cristo. No es su apellido, es un título. Pero es un título que viene del Antiguo Testamento. También Jesús habla del Hijo del Hombre. Okay, 4 palabras, Elías, profetas, Cristo, Mesías y Hijo del Hombre. Cada una de estas palabras tiene una historia de fondo en el Antiguo Testamento. Entonces mi punto es que en esta escena no tiene sentido si no tenemos el Antiguo Testamento. Un equilibrio con el Nuevo y Antiguo Testamento. Por ejemplo, otra vez, la palabra Mesías o Cristo. Cristo, el Mesías, es un título. Confesar que Jesús es el Cristo, Jesucristo, sí, significa que tú sabes quién es el Mesías. ¿Qué es su trabajo? ¿Qué se supone que debe lograr? ¿Y dónde encontramos
esas respuestas? Pues claro, en el Antiguo Testamento. ¿Y qué sucede cuando no lo sabes las respuestas? Pues haces lo que hizo Pedro hoy día en esta escena. Empiezas a estar confundido sobre quién es Jesús y qué debe hacer. Pedro, ¿sí?, está regañado por Jesús porque no entiende el Antiguo Testamento. Entonces tiene una mala interpretación de quién es este Cristo. Sí, este es también nuestro desafío hoy día. Hoy día tenemos este desafío. Es fácil suponer que sabemos quién es Jesús. ¿Y qué debe hacer Jesús? Bueno, Jesús nos enseña ¿qué? Creer en Dios, ser una buena persona y rezar. Y ya. Este es Jesús. Pero no. Hay mucho más. Y hacemos el mismo trampa como Pedro en el entendimiento de Cristo cuando hacemos cosas así. Lo hermoso de ser católico es que nuestra iglesia nos ayuda cada domingo a ver esto. ¿Sí? En cada misa no tienes que ser un erudito de Biblia para entender. En cada misa la primera lectura siempre es del Antiguo Testamento y siempre nos da la base, el fondo de lo que va a escuchar en el Evangelio del Nuevo Testamento. La iglesia nos enseña cada misa, cada domingo. Sí, aquí está la escena del Antiguo Testamento que necesitas saber. Entonces mira, escucha esta escena del Nuevo Testamento con oídos nuevos. ¿Me entiendes? Mira, aquí hoy día, en la primera lectura, escuchamos del profeta del Antiguo Testamento, del libro del profeta Isaías. Claro, ¿por qué? Porque Isaías siempre está hablando del Mesías. En el contexto, Isaías está hablando al pueblo de Dios después de sus tierras está conquistado por sus enemigos. Pero Dios promete enviar a un nuevo rey. Se llama Emmanuel. Sí, Emmanuel. Y Emmanuel es este nuevo rey, este Mesías, el Cristo. En esta parte que leemos hoy día de Isaías, Isaías llama a este rey el Mesías, claro, pero entonces nos enseña cómo este Mesías va a establecer el nuevo reino de Dios, que restablecer el reino de Dios en esta tierra. Y la respuesta es ser rechazado, ser condenado, golpeado y finalmente asesinado por su propio pueblo. Right. Isaías nos enseña luego que el Cristo morirá, claro, pero luego resucitará de entre los muertos. Bueno, ¿esta te suena familiar? Como la historia de Jesús, right? Okay. Pero toda esta historia está en el Antiguo Testamento. Todo esto está en el Antiguo Testamento. Pedro no lo entendió y por eso no entendió a Jesús. Jesús como el Cristo no tiene sentido sin el Antiguo Testamento. Entonces, si queremos conocer a Jesús, el Jesús real, al verdadero Jesús, necesitamos conocer al Antiguo Testamento. Y gracias a Dios por nuestra iglesia, gracias a Dios por la iglesia católica, nos da esta conexión en cada misa. Bueno, ¿qué tiene que ver con nuestras vidas? Este equilibrio nos ayuda a entender la invitación de Jesús. Porque Jesús no nos enseña a ser una buena persona y rezar y ya. No, Jesús nos hace una invitación radical. Sí, una invitación bien radical. Jesús no nos dijo ser amable, no. Jesús nos invita. El que quiere venir conmigo, que renuncie a sí mismo. ¿What? Es bien radical. Que renuncie a sí mismo, que cargue su cruz y que me siga. Esta es una invitación radical. Pero cuando volvamos a Isaías, pues sabemos que, pues claro, este Cristo va a hacer una invitación así.
Isaías concluye esta parte de su libro diciendo que hay dos formas que la gente va a responder al Mesías, al Cristo, a este Rey. Algunos van a responder con humildad. Van a responder y le van a dar su vida entera como siervos de este Rey. Otros van a rechazar a este Mesías y decir, pues voy a ser una buena persona y ya. I'm making that part up, más o menos. Right? Okay. Sí. No, desde Isaías tenemos esta verdad, que con este Cristo, si confesamos que una persona es el Cristo, tenemos dos opciones: darle toda nuestra vida o rechazarlo. Y entonces Jesús hace esta invitación en el Evangelio de hoy. Okay, si tú dices que soy el Cristo, okay, entonces que renuncie a sí mismo, cargue su cruz, sígueme. So, esta es la opción. Todo se centra en Jesús, todo se equilibra en Jesús. Todo eso es una historia. La pregunta para nosotros es: ¿voy a aceptar mi parte en esta historia? ¿O voy a escribir mi propia historia? ¿Voy a aceptar mi parte como siervo del Mesías, como siervo de Cristo, del Rey, como discípulo de Jesús, o no? Porque solo con Jesús, es con Jesús que vamos a encontrar la vida, la alegría, la felicidad que estamos buscando. Y esta es la historia que encontramos en la Biblia.